Bueno, estamos acá con el compañero Luciano Yuin, del grupo Nomos, para hacer una breve presentación de la colección de volúmenes que hemos dado en llamar Colección Viral, una serie de, por el momento, 3 volúmenes, donde exponemos algunos temas y algunas reflexiones con relación a la pandemia, donde por primera vez hemos publicado, todos aquellos que nos conocen, material de producción propia, y también en el sentido de que tiene una doble motivación y una doble, si se quiere, hasta alegría del grupo, un acontecimiento organizacional, ya que no solamente que es la primera vez que hay una producción propia editada bajo el formato del libro, sino que es el primer intento sistemático del grupo Nomos de abordar aspectos de la realidad cotidiana y de coyuntura, cosa que no solíamos hacer, porque generalmente se suele dar una tarea más relacionada con la elaboración teórica y la instalación de un discurso. Tratamos de postular una mirada de la pandemia como un hecho que no teníamos en mente, no teníamos dentro de ninguna perspectiva en el año 2019 acerca de la posibilidad de que se pudiera dar una cosa como una pandemia, y tratamos de responder preguntas que surgen con este acontecimiento en determinados aspectos como filosófico, obviamente cotidiano, geopolítico. Representó todo un esfuerzo intelectual por varios motivos. Uno de ellos es, como dije antes, por el tema digamos, de lo asombrados que quedamos, porque realmente, honestamente, ninguno del grupo, y yo creo que nadie en el mundo, tenía pensado, por lo menos no tan pronto, si bien existen, nosotros en relaciones internacionales sabemos que hay autores que en determinados momentos, por ejemplo, por citar a Robert Kaplan, a mediados de los 90, escribió un volumen donde plantea una serie de escenarios catastróficos con el transcurrir de los años, y se hablan todo como una serie de escenarios prospectivos donde se cita así como potencialmente posible una guerra generalizada, un conflicto dentro de Europa, el avance del terrorismo, la difusión de enfermedades, pero la verdad es que dentro de todos esos probablemente uno de los que menos estuviera en carpeta, por lo menos en el ámbito inmediato, era la existencia y la emergencia de una pandemia que llevó a una serie de planteos, de cuestionamientos y de intentos de respuesta, a veces no poniendo las preguntas en el lugar correcto, o a veces intentando poner las preguntas en el lugar correcto, pero dando respuestas que nosotros creemos, de parte de los intelectuales orgánicos, no pueden ser respondidas desde el momento en el que siguen anclados a una serie de paradigmas y de virtualidades teóricas y aún de esquemas filosóficos que no creemos que no den respuesta a un mundo como el que está en auge. ¿Por qué? Por el gusto de la pandemia. En realidad creemos, como lo elaboramos o como pensamos nosotros a partir de esta colección viral, creemos que en realidad esta pandemia cataliza problemas preexistentes. Pero, ¿cuáles son los problemas y quiénes creemos nosotros que son esos intelectuales que fallan? Lo que más o menos podemos denominar, no sé qué a vos te parece, Luciano, lo que denominamos la inteligencia liberal occidental. Sí, sí, sí. Lo que vemos con la pandemia que trajo a colación es que observamos a una intelectualidad orgánica de un determinado orden liberal que se ha enfrentado también, como nos sucede a nosotros, han ensayado respuestas que al fin y al cabo han terminado por ser más que respuestas sobre la pandemia en sí, sino sobre las reacciones que ha generado la pandemia. Entonces vemos que tenemos, por ejemplo, que se han caído los esquemas mentales que han tenido esta inteligencia liberal, ¿no? Resultan estos esquemas insuficientes para explicar el mundo vigente y de lo que está por venir. Bueno, una de las razones de avanzar con esta colección era responder a estos intelectuales, también dar una opinión crítica situada desde nuestro punto de vista. Y en esto, bueno, nosotros tenemos algunos creo que es el volumen 1, debe ser el volumen más sustancioso,
en donde se ensayan respuestas a estos intelectuales, como han sido Zizek, Han, Harari, Lewis también. Y bueno, lo que estamos viendo nosotros es que hay el gran temor, por decirlo de alguna manera, de estos intelectuales ha sido que se está quebrando el status quo, ¿no? Nosotros una de las cuestiones, de los planteos que hacemos es que la pandemia en algún punto viene a cuestionar este orden. Si bien hay elementos que se vienen trayendo desde antes, es decir, la pandemia viene a catalizar todos estos conflictos, estas características complejas que tenía el orden global, bueno, la pandemia también viene a cuestionarlo. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, el volumen 1, que tenemos el artículo que a mí me parece realmente muy interesante, el de Francisco Mazzuco y el de Esteban Montenegro, que hablan de Byung-Chul Han y el retroceso ante lo real, este temor que tiene pareciera, ¿no?, ante lo que está delante de él, y que terminan tomando una posición de retroceso. Han. Después tenemos otro artículo, que es el artículo que escribiste vos, Andrés, que es el de Pandemia y otros demonios, que me parece también realmente muy interesante, porque una de las cuestiones que estamos viendo es que en este caso, en vez de darnos respuestas para cómo salir de esta situación, pareciera que tanto Harari como Sophie Lewis terminan legitimando la situación y en todo caso solicitando profundizar las políticas liberales que ya se venían implementando desde hace tiempo. No sé vos qué opinás de esto, pero me parece que acá está el temor de todos de esta intelectualidad orgánica, donde ven que se está quebrando el status quo. Y lo que a mí una de las cosas que da la impresión es que de algún modo es como que quisieran dar, si quisiéramos hablar un poco de, todo el mundo sabe que estamos ahora supuestamente en una nueva era en la que se ha dado denominar posmodernidad, y es como que el proyecto posmoderno al cual adhieren, en definitiva, no se soluciona, la modernidad fracasó y la manera de solucionarla no es revisando sus fundamentos cosmovisionales y aportando otra cosa, sino profundizando aquello en lo que en realidad llevó a la derrota de la modernidad. En ciertos sentidos veo como una especie de un eco en este sentido, en estos autores, en estos intelectuales orgánicos del statu quo occidental, donde pretenden, y lo digo particularmente, a mí me decepcionó muchísimo, me decepcionaron muchísimo, no sé el resto, dos autores como Kant, que nombraste, y particularmente Zizek, que uno pensaba que podía llegar a decir una cosa fuera del libreto, y terminan siendo más liberales que la miércoles, por decirlo de algún modo. Realmente pretenden solucionar la crisis del sistema profundizando aquellos fundamentos ontológicos que en realidad son lo que generan la crisis del sistema, un agotamiento productivo, económico, social que ya no da para más. Y no quieren hacerse cargo de que ciertas cosas a las que se suponía perimidas, en realidad volvieron, y que de hecho volvieron con toda brutalidad, que es básicamente la espacialidad concreta y la situación social de las colectividades humanas. ¿Qué es lo que ha dejado en evidencia? Repetimos y utilizo de vuelta esa palabra, ¿qué es lo que ha catalizado esta crisis? Cosas que ya venían en crisis y que esto desnuda. La crisis, la pandemia lo que hace es desnudar y tirar y escupir en la cara del orden y del orden político, sistémico, del statu quo realmente occidental, que vuelven actores y vuelven ciertos paradigmas que se suponían perimidos y que en realidad no se van porque las relaciones humanas son básicamente, a nivel colectivo, son relaciones de poder. Entonces podemos ver el retorno del Estado como articulador de la decisión, que es en definitiva la manera que tiene un agente organizado de poder articular poder concreto. Claro, Occidente deja toda la articulación en el ámbito individual para las decisiones inmediatas y por supuesto que en las relaciones sociales las deja libradas principalmente a la fuerza de mercado, donde el Estado es un impedimento para la liberación de las fuerzas productivas. Otra cosa es que estos actores
los estados, implican necesariamente que tienen que volver a su propio interés, y esto implica la primacía del interés nacional ante un peligro inminente cuando lo que está en riesgo es la vida. No decide una comunidad, no decide, se vio de manera brutal que cuando todos tuvimos miedo a la muerte, resulta que no apareció la solidaridad global. Resulta que la comunidad internacional brillaba por su ausencia. Uno de los autores que yo critico, Yuval Harari, por ejemplo, en ese artículo, se ve molesto con el G7, el grupo de las 7 potencias económicas más importantes del mundo, porque lo único que hicieron es, paralizados, organizar una videoconferencia. Pero qué gran solución, ¿no? Esto ¿qué implica? Además, si este retorno del Estado y esta primacía del interés nacional, otra vez puso el locus de la soberanía en el Estado. El Estado es el gran decisor. Otra vez el Leviatán que se creía muerto volvió con todo. Y esto implica buscar autosuficiencia en materia de ciencia, de tecnología, de tener que aprovechar los recursos propios. Acá la verdad es que hay cuestiones que son elementales. El que tuvo, por ejemplo, la posibilidad, porque fabricaba uno de los reactivos principales con los cuales se tomaba el RPC, saber si alguien estaba contagiado o no, era Alemania, inmediatamente se los hizo de todo y los empezó a utilizar, y en la medida que podía iba mandando al resto. Cuando empezó el tema de que se iban a necesitar los respiradores, cada uno dijo, el que tiene respirador los tiene y los guardia no los da. Se vivieron escenas de película donde había básicas virtuales apropiaciones por la fuerza en aeropuertos de los insumos que viajaban de un país a otro, de material médico. Estados Unidos directamente prohibió exportar cualquier insumo médico que fuera importante. En fin, esto realmente puso en cuestionamiento muchos de los mitemas y de los mitos que tenía el orden liberal. En el artículo, en el volumen 2, y aquí tenemos que lo usamos como machete, el filósofo y geopolítico Alexander Dugin dice: el coronavirus ha enterrado todos los mitos principales de la globalización. Con esa manera lapidaria que tiene de opinar Dugin, pero dice algo muy importante. ¿Y cuáles son esos mitos? La efectividad de las fronteras abiertas y la interdependencia de los países del mundo. La capacidad de las instituciones supranacionales para hacer frente a una situación extraordinaria. La sustentabilidad del sistema financiero global y la economía mundial como un modo cuando se enfrentan a desafíos serios. La inutilidad de los estados centralizados, los regímenes socialistas y los métodos disciplinares para resolver problemas graves, y la total superioridad de las estrategias liberales sobre ellos. El triunfo total del liberalismo como una panacea para toda situación problemática. Bueno, todos estos mitos, según Dugin, que podemos más o menos pulir, pero básicamente todas estas afirmaciones constituyen auténticos mitos que la pandemia termina de cuestionar, por no decir de derrumbar, porque en lo concreto, ¿dónde funciona la solidaridad internacional? Totalmente. En ningún lado. Seguramente muchos habrán visto el presidente de Serbia básicamente mandando al diablo a la comunidad europea, diciéndole que ellos habían recibido solamente ayuda de Rusia, por ejemplo, poco menos que temblando. Seguramente alguno que lo habrá visto, realmente que ver un presidente de referirse de determinado modo a las relaciones internacionales realmente, realmente llama la atención. Vos también, Luciano, escribiste en este volumen 2 que estoy citando un artículo donde desde alguna perspectiva de las relaciones internacionales cuestionás o mejor dicho, sostenés por qué el orden liberal como orden, este orden que podríamos decir que nació en la segunda posguerra, porque se asienta en las organizaciones multilaterales, el principio de resolución pacífica de las controversias, ayuda mutua, cooperación y promoción de la economía abierta, todo eso que constituyen los fundamentos del orden liberal. Bueno, vos muy bien en este volumen 2 lo planteás y bueno, creo que con sobrados argumentos lo haces. Sí, y bueno, una de las cuestiones que recién también estabas mencionando vos, respecto de la solidaridad global, internacional, una de las cuestiones que vimos que trajo la pandemia con esto es ver que detrás de cada acto de solidaridad hay una intención política. Y eso lo hemos visto incluso en Rusia,
llevando instrumentos médicos a Italia, inclusive China. Así que, como bien dice Dugin, se han caído estos mitos, parece que hay un retorno de varias cosas, como bien vos mencionabas, las fronteras, el Estado, y en algún punto vuelve a resurgir la política en sí. A mí me parece que con esto que vos estabas mencionando, lo que termina por suceder es que el Estado viene termina siendo, por la complejidad de los nuevos escenarios que se van dando, el elemento organizador, el único elemento organizador hacia el dominio del espacio político interno y también como elemento ordenador en el plano internacional. Entonces, lo que nosotros, una de las cuestiones que encaramos en este volumen 2, ha sido el del orden global, ¿no? Donde vemos claro que por ahí se suele mencionar esta idea del orden global y muchos han reflexionado sobre si va a cambiar o no va a cambiar el orden global. Bueno, una de las cuestiones que nosotros sostenemos es que está en crisis este orden, que se ha puesto en cuestionamiento, y también nos permitimos en este volumen 2, que se denomina Geopolítica y Pandemia, a pensar también posibilidades a futuro. ¿Cómo será el mundo? ¿Cómo será? ¿Cambia el mundo? ¿Cambia el sistema? ¿Cambia la estructura del sistema? En todo caso, bueno, todas estas cuestiones van a ser planteadas en estos volúmenes y a mí me parece interesante pensar que la pandemia viene a ser un catalizador y también un disparador de todas estas cuestiones que vos estabas mencionando. Y bueno, y por otro lado, también, ¿qué vamos a hacer nosotros con esto? Esa es, me parece, la gran cuestión, ¿no? Sabemos que el mundo está en algún punto cambiando, está cambiando la estructura, hay una reconfiguración del sistema internacional, el orden que sostiene esta estructura está cambiando. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, un poco es lo que tratamos en estos volúmenes y que vale la pena, la verdad, indagar sobre esta cuestión que ha sido dejada de lado y se han quedado por ahí. La intelectualidad orgánica que decíamos al comienzo ha terminado por ahí ensayando respuestas más bien superficiales y no de fondo sobre lo que está pasando y lo que está disparando la pandemia. Sí, sí, sin duda, sin duda. Sí, ya pasando por ahí una cuestión más de las relaciones internacionales, aquellos que están acostumbrados a lo que son la disciplina, la ciencia, las relaciones internacionales, esto vuelve al tapete muchos de las viejas polémicas que hay acerca de que actualmente lo que demuestra esto es que hay un cambio, no de sistema, porque el sistema nunca cambia, porque el sistema es anárquico, jerárquico, lo que fuera, pero sí es potencialmente un cambio de orden. ¿Hacia qué cambio de orden? Y todavía es lo que no sabemos. Acá nosotros tratamos de establecer algunas preguntas, algunos supuestos. Por supuesto, no tenemos la bola de cristal de las relaciones internacionales como para saber qué es lo que lleva a pasar. Hay muchos miedos en los ámbitos domésticos y también muchos miedos porque, como dijiste vos, y retomando un poco el tema de que detrás como estamos analizando las relaciones internacionales o lo que de la pandemia y la acción de los actores, que son los estados, los gobiernos, etcétera, detrás de cada acción en realidad también hay un interés por esta primacía de interés nacional. Por supuesto que esto es el campo abierto para cualquier tipo de exceso, por supuesto. Obviamente muchos han hablado, cosas que es real, de que esto es una tentación para los estados monopolizar tanto el poder, donde se avance sobre la privacidad y la vida cotidiana en orden de controlar abusivamente la sociedad, un peligro real, por supuesto. Hoy existe la técnica, hoy la técnica permite un control informativo que puede tener un impacto técnico
sobre información o sobre ciertos aspectos cotidianos de la vida que pueden generar un avance, digamos, desmedido sobre la privacidad y la vida cotidiana que tenemos nosotros para nosotros mismos y para con nuestros seres queridos y en la convivencia social a nivel general, ¿no es cierto? Esto ha generado y genera ciertos resquemores, se habla más o menos exageradamente a nivel propagandístico, se aprovechan esto para acusar, decir, los chinos quieren controlarlos a todos, y en realidad lo que están esperando es que no haya ninguna gente que controle nada, que lleva a esta clase de problemas. Otros diciendo que en Occidente resulta que van a ser los defensores de la libertad. Bueno, detrás de cada discurso hay un interés. Y por eso no hay que ser sonso y no hay que tratar de caer en falsas, no digo en falsas antinomias, pero no en ciertos reduccionismos, pensando que acá se están disputando paradigmas de mejor orden, sino que en realidad lo que deja en evidencia es que hay disputas de poder. A través de un problema vuelven otra vez las relaciones de poderes, porque cada gente se vuelca sobre su propio interés. Tenemos un problema con la cámara acá. Bueno, ahora bien, esto en el ámbito, digamos, de la política concreta, la política internacional, las relaciones internacionales. Pero esta crisis, teniendo en cuenta de que lo que está poniendo en riesgo es la salud y nada menos que la vida, genera preguntas muy, muy, muy profundas, porque nunca había ocurrido que el mundo en sí tuviera por un momento una especie de miedo generalizado que generó, no digo una paralización social, pero en algún momento casi todo el mundo estuvo en cuarentena, y esto fomentaba y acrecentaba aún más los temores. Y entonces empezaban a salir preguntas que ya no son de tipo de la teoría política, ni relativas a las relaciones internacionales, sino preguntas existenciales. Porque una gran parte de esos temores provienen, por lo menos en Occidente, para decirlo con toda franqueza, de un mundo que teme morir, porque no tiene expectativas de trascendencia, un mundo vacío que puso todo en un plano inmanente de consumo, de éxito y de fines absolutamente y completamente horizontales, sin ninguna dimensión vertical de la existencia. Eso está muy bien planteado en algunos volúmenes, hay artículos de Esteban, el compañero de Esteban, en el primer volumen, que lo pone muy bien. El compañero Mazzuco, que en el tercer volumen dedicó un análisis geopolítico, pero que tiene una cuestión existencial también en un momento dado. Francisco Mazzuco dice que se necesita, esto debe llevar a una reconstrucción moral, productiva y sobre todo existencial. Un mundo sin perspectivas de verticalidad se vio temeroso por un simple virus. Y esto creo que nos lleva a una serie de preguntas que acá las tratamos con toda la mesura y toda la prudencia que ameritan preguntas tan complejas, pero que intentamos indagar también, ¿no? Sí, y vos fíjate, ¿no? Que también por otro lado, estas cuestiones existenciales en algún punto también terminan replicando en el sistema internacional. Porque la lógica también de pensar ha cambiado. Hoy día, lo que vos bien decías, la cuarentena, ¿qué nos hizo? Nos hizo encerrarnos. La pandemia nos llevó a que nosotros velemos por nuestra salud, es decir, por el instinto más básico que es el de la supervivencia, que parece estar más ligado a un sistema internacional netamente anárquico, dentro de lo que se conoce las escuelas de las relaciones internacionales, y no tanto siguiendo los patrones de una lógica liberal. Bueno, entonces estas cuestiones son necesarias pensarse, están bien explicadas, bien pensadas, y el libro de Mazzuco, La bomba está armada, es todo un volumen dedicado a cómo esta cuestión termina impactando, y también es un gran diagnóstico, para mí es un diagnóstico realmente muy detallado que realiza, soberbio, digamos, porque es todo un volumen dedicado a esto. Pero bueno, también está, como él dice, ¿no? Él va cerrando este informe que hace, diciendo, poniendo en
en circunstancias de que está faltando, la pólvora ya está faltando ese chispazo que venga a incendiarlo todo, ¿no? Que venga a hacer detonar esta bomba. Creo que la pandemia viene a jugar un poco con esto y, y bueno, ahora se nos presenta a nosotros también la pregunta, ¿no? Del porvenir, de lo que va a suceder mañana, del futuro, ¿no? Sí, sí, viene de una manera porque ahora si no sabíamos que iba a pasar esto, la verdad es que tampoco sabemos, ¿y ahora? ¿Ahora qué va a pasar? Porque realmente nosotros todo un año, nosotros realmente, lo hablo personalmente, creo que fue la sensación más o menos generalizada cuando fue en marzo se decretó la cuarentena, y yo creo que no fuimos pocos, repito, me jugaría que en todo el mundo pasó algo parecido. Creímos que iba a durar una quincena, un mes, un gran sobresalto, un gran susto, y se terminaba. Una Y la verdad temporada. que con el tiempo, para nada. Y las respuestas finales o más o menos finales que terminamos en realidad en los volúmenes, una de las cosas que me he dado cuenta cuando lo releemos es que tenemos respuestas parciales pero que inducen a más preguntas. Y me parece que una de las cosas que entrevemos es qué es lo que va a pasar. Si hay un cambio de orden, realmente ese orden va a ser multipolar, va a ser un orden de transición apolar. Me parece que una de las respuestas condicionales, una de las respuestas condicionales que vemos, que de esto lo hemos charlado personalmente, en que llegamos en los libros, es, ¿cambia radicalmente el mundo o este problema que cataliza estos problemas preexistentes hace que se vuelva a lo que estaba latente hace un tiempo, que es la lucha por el ejercicio de la decisión, que la soberanía, como decía Carl Schmitt, es eso, es la búsqueda del monopolio de la decisión. Soberano es aquel que decide en el estado de excepción. Hoy estamos virtualmente en casi todo el mundo en estado de excepción. Y ahora creo que se va a poner más en el tapete es, ¿y si esto fracasa, si las soluciones parciales se supone que fracasan, ¿a qué va a dar lugar? ¿A un refuerzo de las unidades territoriales a la hora de ese ejercicio de la decisión o de la búsqueda de instituciones con lógicas globales? A mí me parece por eso que en realidad una de las cosas que se va a venir ahora es la lucha por ese monopolio de la decisión. Me parece que algunos la están entreviendo ponen como soberanismo versus globalismo. A mí esa definición mucho no me gusta, porque en realidad creo que el globalismo como una ideología liberal aplicada a los asuntos mundiales también va por la lucha por la soberanía. Entonces no sería, me parece a mí, eso es una de las cosas que más o menos tratamos acá, que no se trata tanto de soberanismo versus globalismo, sino en el sentido de unidades territorializadas versus instituciones globales. Ambos en lucha por el monopolio de decisiones y por la soberanía. Porque no se trata de que las instituciones globales están en contra de la soberanía. Hay muchos intereses, muchas élites, muchos actores que no es que estén en contra de la soberanía. En realidad lo que pasa es que quieren cambiarle el locus, quieren cambiarle el lugar. Que la soberanía, como monopolio de la decisión, no sea a nivel local de agentes territorializados, sino que pase una tecnoburocracia de alcance global que tiene una lógica y una dinámica obviamente totalmente diferente. Esa es una de las respuestas que tenemos. Las otras, bueno, como decíamos, el tema del cambio de hacia dónde va el orden, nosotros creemos que muy potencialmente vaya hacia un orden multipolar, es probablemente nazca una bipolaridad entre Estados Unidos y China, probablemente. En cualquier caso, va a haber que prepararse y dejamos latente para algunas preguntas que tienen que ver más con lo existencial y que ahí el filósofo Esteban Montenegro algo respondió y se animó todavía Mazuco, pero me parece, y creo que estamos de acuerdo, de que merece ser profundizada la cuestión existencial, las preguntas más complicadas, y quien dice que no, pero para mí que se viene otro volumen donde se puedan hablar de estas cosas. Totalmente. Sí, queda abierto para un próximo volumen, ¿no? Y esperemos, que invitamos a todos a que lean la colección viral y bueno, como todo el material que tenemos en Nomos, seguramente siempre esperamos que induzca no a responder todo, sino una incitación a pensar y a constituir un discurso propio, situado, de acuerdo al interés nacional y que cuestione los fundamentos
que no los cuestionamos ya nosotros, ahora lo viene a cuestionar una propia pandemia.